En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleando con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vais a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. En el Evangelio del día de hoy hay una frase en el Evangelio de según San Mateo que nos recuerda un pasaje cuando Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dice que no sean como los fariseos y como los escribas si quieren entrar al reino de Dios. En este caso es conveniente recordar un poquito lo que eran los fariseos, unos personajes en la tradición hebrea que observaban un estricto cumplimiento de la ley de manera muy escrupulosa, pero se atendía únicamente a la parte formal, al contenido normativo, sin mirar el espíritu realmente de la ley, y condenaban cualquier otra situación que tenga que ver con la relación con los hermanos. Y por los escribas no eran los copistas o los amanuenses, sino los doctores que se habían especializado en la interpretación de la ley hebrea, pero ellos acomodaban la interpretación a sus intereses y añadían algunas cosas que también les convenía. Situación que las vemos todavía en el día de hoy con los famosos micos que se meten a las leyes y que sirven únicamente para engañar y la conveniencia a sus propios intereses. Por ejemplo, en este caso lo que queremos entender es que el culto a Dios no es suficiente, sino está acompañado también de una relación fraterna con los semejantes. Muchas veces los hebreos y los escribas tenían esa posición hipócrita de rendir un culto a Dios, como se lo hace hoy en día a través de la misa, de la oración y de otras prácticas rituales, pero se olvidan de que el mandamiento divino es no solamente amar a Dios, sino también amar a los hermanos. Por eso en uno de los pasajes del Evangelio de hoy se recuerda aquel momento en que Jesús nos dice que si tenemos que hacer una ofrenda en el altar a Dios, que primero, y nos acordamos que hay alguien que tiene algo contra nosotros o que nosotros tenemos algo contra ellos, lo primero que hay que hacer es dejar la ofrenda e irse a reconciliar con los hermanos y luego sí hacer la ofrenda. Este mensaje es el que debemos entender en el sentido de que hay que perdonar, que hay que reconciliarse porque necesariamente tuvo que haber un conflicto y lo importante es restablecer la relación dañada para estar en paz con los hermanos y luego sí acercarnos a Dios. En conclusión, no es suficiente rendir el culto a Dios si no estamos también predispuestos a tener una relación muy fraterna con nuestros hermanos.